damos inicio a nuestro segmento de la mesa redonda en donde nos acompañará la doctora Paula Vázquez y el doctor Mauricio Soto. Daremos inicio con la doctora Paula, entonces permítanme compartirles mi pantalla y su perfil. Con gran orgullo, les presento a la doctora Paula Catalina Vázquez Marín, nuestra presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y quien nos acompañará el día de hoy, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, presidente actual de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, médica y cirujana del Instituto de Ciencias de la Salud CES, magíster en educación de la Universidad de Medellín y fellow Famer in Medical Education del 2014 del programa de Filadelfia. Coordinadora académica de la Facultad de Medicina de la Universidad CES durante un periodo de 4 años y jefe de educación médica durante 14 años. Actualmente decana de la facultad, como ya les había mencionado, con una amplia experiencia no solamente en diseño y gestión curricular, sino también en todos estos procesos de acreditación. Puede que bastantes de las preguntas que quedaron en el chat sean contestadas durante su intervención. Doctora Paula, todo un honor tenerla en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Marcela. Un saludo muy especial para todos. Para el doctor Mauricio Soto también me place mucho compartir este espacio con él. Y bueno, les agradezco la invitación. Yo voy a compartir entonces pantalla, doctora Marcela, para que demos inicio. Y me confirman si ahí están viendo la presentación, por favor. Sí, doctora, sí se ve. Bueno, muy bien. Yo me voy a permitir hoy, ya sé que han estado hablando un montón sobre acreditación, han tenido como las intervenciones formales hablando de los diferentes procesos. Yo les quiero hablar un poquito de la experiencia colombiana y hablar de nuestra propia experiencia. Por eso vengo acá, por supuesto, daré algo de contexto de cómo es el contexto actual en Colombia, cómo ha sido nuestra historia, pero también cuál fue la historia de mi rol como líder en ese momento, incluso como coordinadora, me tocó participar de procesos de acreditación y luego como jefe de educación médica y jefe de pregrado y por supuesto ahora como decana. Entonces lo que quiero es como traer un poquito de cómo vivimos y cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son muchas de esas cosas que son las preguntas que incluso veo que muchos de ustedes tienen porque es compartir experiencias y yo creo que eso es lo que enriquece este programa de alta gerencia que precisamente trata de desarrollar todas esas habilidades de liderazgo que tenemos que tener para estos roles, sobre todo de calidad. ¿Qué es la calidad en acreditación superior o de qué nos habla este proceso de acreditación? El proceso de calidad en educación superior son las características que permiten reconocer a un programa académico o a una universidad, a una institución educativa y emitir un juicio. Un juicio que está enmarcado en procesos de mejoramiento continuo, también respetando la diversidad de cada uno de los proyectos educativos. Pero lo que se emite es un juicio sobre cuál es la capacidad de transformación y el modo en el que presta el servicio público educativo, qué logros ha alcanzado y qué impactos ha generado. En Colombia tenemos este marco del Sistema Nacional de Acreditación. En la Ley 30 de 1992 existe una cantidad de estrategias, de procesos, por supuesto, de organismos, de políticas enmarcadas en nuestra Ley General de Educación que busca garantizarle a la sociedad la idoneidad de las instituciones de la educación superior. Para decir definitivamente es un juicio público que da una garantía de que se cumplen altos requisitos de calidad y que además, pues finalmente cumplen con lo que dicen y con lo que tienen expresado en su proyecto educativo. La acreditación entonces es un acto a través del decreto 2904 del 94 que fue desde nuestra historia en Colombia la acreditación de alta calidad tiene este tiempo de historia, fue en los años 90, todavía relativamente reciente y se definió como un acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos, lo cual me parece muy bonito de nuestro proceso de calidad, porque somos pares mirando a otras instituciones que hacen lo mismo con procesos que son sin duda similares, pero también reconociendo la diversidad y es un proceso que enriquece y fortalece toda la cultura de calidad en general en el país. Entonces, estos pares académicos emiten unos conceptos y el Estado, mediante el acto de acreditación, hace público y adopta la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. ¿Qué implica una acreditación o qué implica un proceso de calidad
calidad, porque también es muy importante entender, digamos, que el acto de la acreditación da cuenta de los procesos, del conjunto de acciones que se llevan a cabo, pero digamos que la calidad es un asunto mucho más profundo, es el sentido mediante el cual una institución o un programa académico, un conjunto de profesores, de estudiantes, de personal administrativo, de procesos académicos, administrativos e investigativos, de extensión, en fin, vive cada una de las decisiones que se toman en los programas precisamente para tener acciones que impliquen la alta calidad y la excelencia. Implica entonces una cultura organizacional, una cultura que esté orientada hacia la evaluación y el mejoramiento continuo. Eso es un asunto que hay que repetirlo todos los días, analizarlo, profundizarlo, reflexionarlo, tenerlo en cuenta en ese sustento epistemológico y filosófico de los proyectos educativos, en el día a día de las actuaciones, en la manera como se construyen los procesos, en las decisiones que se toman desde las altas instancias de las instituciones educativas. La acreditación también implica que en las instituciones o en los programas tengan implícito el proceso, pues la claridad, la convicción, el compromiso con la innovación y el ideal de excelencia. Que también haya un cumplimiento de los enunciados misionales, las funciones misionales de la institución universitaria, que son la docencia, la investigación y la extensión y la responsabilidad social, deben darse cuenta que se estén cumpliendo a través de esa serie de factores y características o como quieran llamarse en cada proceso. Y además, la acreditación tiene implícita, es un factor sine qua non, la participación activa de la comunidad académica. Ustedes me dirán, doctora Paula, pero pues es que eso es obvio, no es tan obvio. Créanme que muchas veces, muchas instituciones fallan en no tener esa participación activa, esa voz, esa mirada analítica de todos los estamentos de la institución educativa y a veces son procesos que se vuelven muy instrumentales y los hace solamente una oficina de calidad. Y este es uno de los grandes errores que se cometen en los procesos de calidad. Para seguir como con ese contexto necesario, las características de la acreditación en Colombia son unos factores, unas características que se renuevan cada cierto tiempo. Tuvimos una renovación de dichos factores y características hace poco, pero en realidad la acreditación tiene unas características fundamentales que son que es un proceso que es voluntario. En Colombia no es obligatorio y existe otro proceso que es el proceso del registro calificado, que son las condiciones mínimas de calidad necesarias para que un programa académico pueda tener el funcionamiento, aceptar estudiantes y hacer su proceso educativo. Entonces, estas son condiciones mínimas, también tiene un proceso riguroso a través de otra instancia que hace parte de nuestro Sistema Nacional de Calidad, que es la sala de CONACES, y tenemos un proceso que es el Consejo Nacional de Acreditación, que es el que se encarga de la acreditación de alta calidad. Como les cuento, todavía es un proceso voluntario al que no todos los programas académicos lamentablemente se adscriben. Nuestro trabajo desde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina es precisamente motivar, porque no concebimos un programa de medicina y un programa de salud que no tenga características de alta calidad demostradas a través de un proceso riguroso con unos indicadores claramente establecidos. La acreditación entonces está centrada en la alta calidad de estándares máximos, no es un proceso de inspección y vigilancia, no tiene un carácter punitivo. Ahorita el doctor que me antecedió estaba diciendo como preguntando, bueno, ¿y qué pasa? Porque ese es uno de los temores. Y si se me someto a un proceso de acreditación y no lo obtengo, ¿qué pasa? Este proceso tiene que ser un proceso más de acompañamiento, de hacer una autoevaluación inicial, de evaluación por pares, para que de verdad en el momento que se someta sea un momento de claridad donde se va a lograr esta acreditación. Pero no puede verse como un asunto punitivo, un asunto porque finalmente es un proceso de mejoramiento continuo y tiene que ser mirado con esta tendencia. Y en Colombia es un proceso temporal que tiene unas vigencias de 6 años, de 8 años, de 10 años, en fin. Y hay algunas cosas importantes que quiero hacer mención con respecto a logros que ha tenido nuestro proceso de calidad. Como les digo, estamos hablando de 1994 cuando empezó este proceso y ya en este momento, a 2026, hemos tenido grandes avances. Nuestro Consejo General de Acreditación, nuestro Sistema Nacional de Acreditación,
tiene ya, hace parte del sistema Mercosur. Ahorita les voy a contar un poquito eso qué significó. Eso fue en el 2014. Entró al proceso Mercosur y hizo parte de la red Arcusur, que ya les voy a explicar también de qué se trata, a través del cual entonces tiene esa mirada también internacional, también hace parte del sistema iberoamericano de aseguramiento de la educación superior y de RIACES. Una cosa para nosotros fundamental es que pues la verdad, estábamos haciendo, sobre todo las facultades de medicina que tenemos gran proyección internacional, estábamos muy preocupadas porque, pues como todos ustedes deben saber, el ICFMG declaró que a partir del 2024, inicialmente lo había hecho a partir del 2022, luego nos dio un placito máximo, y los egresados que egresaran de un programa de medicina que no contara con la acreditación internacional de la World Federation for Medical Education no podían hacer sus procesos formativos y ejercicio profesional en Estados Unidos y Canadá, lo cual es una cosa bastante sensible para nuestros egresados que pues en realidad se encuentran en todo el mundo. Los médicos colombianos la verdad son muy bien valorados en el mundo entero, pues y esto además estar al margen de un proceso de acreditación tan riguroso, tan importante como significa la World Federation for Medical Education, pues era para nosotros bastante sensible y requiere para Colombia no es el acceso directo de las facultades a procesos de acreditación que si bien pudiera hacerse, pero lo que nosotros buscábamos desde Ascofame y como facultades de medicina era que nuestro Consejo Nacional de Acreditación fuera verificado por la UFME. Esto finalmente sucedió y en el 2023 recibimos entonces este certificado, lo cual implica que los programas de medicina y los programas que tienen acreditación de alta calidad por el CNA automáticamente tienen acreditación de alta calidad por la WFM. Esta es nuestra estructura actual, renovada del modelo de evaluación del CNA, que como les cuento, nos habla de unos factores, 12 factores, y cada factor está discriminado por una serie bastante amplia, bastante larga. Yo creo que este modelo CNA, en realidad, comparándolo con otros modelos del mundo, digamos que es bastante preciso, lo cual a veces puede ser cosas pro y contra. Yo creo que la verdad habla bien de este modelo que sea tan exhaustivo. Son bastantes características dentro de cada factor. Como ven, los factores pasan por el proyecto educativo, el programa y la identidad institucional, los estudiantes, profesores, egresados, es decir, los distintos estamentos, los aspectos académicos, en fin, una cantidad de cosas de las que hace parte todo ese proceso de evaluación integral. Les quiero contar también un poquito acerca de Arcusur. Fue la primera acreditación, digamos, internacional avalada directamente por el Consejo Nacional de Acreditación y por el Ministerio de Educación colombiano. Estos son los países que hacen parte de Arcosur, del sistema educativo del Mercosur y de la red RANA de agencias nacionales de acreditación. Los gobiernos miembros están aquí en naranja y los gobiernos asociados están en amarillo. Nosotros como Colombia estamos asociados a Mercosur y nos incluimos en estos procesos de evaluación a partir del 2014. Arcusur, entonces, la acreditación Arcusur es el sistema de acreditación de carreras universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica de Mercosur y los estados asociados y es desde el 2012, como les contaba a ustedes. Y como ven, la diferencia grande es que entonces ya no son factores y características, sino que son dimensiones y componentes. Y son solamente 4 dimensiones, que son el contexto institucional, el proyecto académico, la población universitaria, la infraestructura y los componentes que están aquí listados adentro de una manera un poco más holística, con unas diferencias importantes frente a la estructura CNA, que a mí me parecen muy valiosas, y es que Arcusur tiene un proceso de acreditación diferencial para los programas. El programa de medicina tiene unas lógicas distinto a medicina veterinaria y zootecnia, distinto a ontología, es construido por pares directamente. En cambio, el proceso CNA de Colombia es para todos los programas por igual, no importa el área del conocimiento al cual correspondan. Esto tiene unas ventajas, digamos, importantes, pero miren la gran diferencia en términos de los ítems y la cantidad de cosas a las que hay que dar respuesta. Sin embargo, los programas que en Colombia se acreditan con CNA y Arcusur lo hacen en un mismo momento a través de un mismo proceso, y empezamos con programas de medicina y de ingeniería agronómica. Ya en este momento se han incluido programas de medicina veterinaria y zootecnia, odontología, enfermería, bueno, y otros más de otras áreas del conocimiento.
Quiero contarles todo esto porque, como les dije, vengo a contar un poquito cómo ha sido nuestra experiencia. Resulta que el programa que lideré mucho tiempo como jefe de educación médica y del que ahora hace parte de mi Facultad de Ciencias de la Salud, de la cual soy decana, este programa de medicinas es en el momento en que en Colombia salió el decreto en el 94 y se empezó todo el proceso de acreditación de alta calidad y fue el primer programa acreditado en el país. Fue el primer programa en educación superior que levantó la mano en Colombia y dijo, nosotros tenemos esa cultura de alta calidad, para nosotros la excelencia, el compromiso con la excelencia hace parte de lo que hacemos y estamos listos para someternos a ese proceso. Somos un poquito arriesgados. Y yo creo que esa es una característica que tienen que tener los programas. Yo veo muchos programas, no tanto en medicina, que yo creo que compartimos esa característica que todos somos un poco arriesgados, sino de otras áreas del conocimiento que se demoran mucho en tomar la decisión de someterse a un proceso de acreditación. Y yo creo que esto es un error. Uno tiene que creer en lo que hace y este es un proceso del cual se aprende muchísimo. Yo creo que la alta calidad del programa de medicina hoy tiene mucho que agradecerle a estar sometido a los diferentes procesos de calidad nacionales e internacionales. Y haber sido el pionero, pues ya nos deja una huella importantísima. Cuando yo recibí el programa de medicina, precisamente teníamos esta historia. Además, habíamos tenido ya renovaciones de la acreditación en el 2002, en el 2007, y luego tuvimos otra en el 2015, que es la que está vigente. Esta foto que les traigo acá para nosotros es histórica. Aquí está la doctora Sara Bedoya, que está aquí como una de sus compañeras, y fue muy importante. Porque, ¿cómo les parece? Porque les voy a contar yo todo. Ya a esta edad que tengo, uno puede empezarse a dar licencias creativas. Este proceso, bueno, esta fue la primera vez. Yo me acuerdo que estábamos, entonces yo recibo un programa que todo el mundo me decía, medicina, pues cómo no se va a acreditar medicina CES. Y yo pensaba para mis adentros liderando este proceso, Dios mío bendito, donde no se acredite, ¿cierto? El primer programa acreditado en el país, toda la universidad pendiente y confiada en que ese programa lo acreditan, que implica uno ser el mejor y mantenerse siendo el mejor, ¿cierto? No estoy diciendo el mejor comparado entre, no, pero el mejor, digamos, el que da cuenta, el que lleva la bandera y el que dice tenemos alta calidad. Y además, estaba montándome yo en un avión el 23 de diciembre, iba para mis vacaciones y me llama el rector, doctora Paula, nos que acaba de llegar una carta al ministerio, Colombia tiene ya acreditación Arcusur y el primer programa, presentaron dos programas de medicina, los primeros programas que son los de mostrar en Colombia son los de medicina y entonces hay dos programas que cumplen con las características a su juicio. Si bien este era un proceso voluntario, el ministerio nos hacía la invitación para que representáramos a Colombia como programa de medicina. Yo inmediatamente le dije, claro, doctor, sí. Y me monté al avión diciendo, Dios mío bendito, por supuesto bajé en mi destino y arranqué a trabajar con este grupo de personas, con la doctora Sara, con la doctora Juliana Gaviria, que es la jefe de pregrado en este momento, que también terminó el diplomado el año pasado y estos son nuestros pares académicos esperados ansiosamente. ¿Cómo será? Esta era nuestra directora académica de ese momento. ¿Cómo será que me acuerdo todavía el nombre de cada una de ellas? Ella es la doctora María del Carmen Monbrún, que venía de la Universidad de Mendoza, Argentina, y el doctor Sigifredo Luis, se me olvidó el apellido, pero venía de Brasil. Y la doctora Amelia Fernández Juan para Académico Nacional. Era la primera vez que Colombia, por eso este es una persona que nos acompañaba directamente del CNA, que Colombia se sometía a un proceso de evaluación de este tipo internacional. ¿Qué impacto ha tenido para nosotros estos procesos de acreditación? Ser los primeros acreditados en Colombia con el proceso CNA, haber visto todos los cambios, todos, literalmente todos los cambios que ha tenido el proceso de calidad, someternos a este proceso internacional, estar sometidos a condiciones de la WFM, muchas experiencias. Ser pioneros y representar a Colombia en acreditación nacional e internacional, ya les conté. Cada momento de mirada, de autoevaluación, es reafirmar la alta calidad. Y eso implica mantener, como les digo, una cultura docente estudiantil en procesos que implique la alta calidad. Yo lo digo y se lo digo mucho a mi equipo, es que no es un asunto de que estamos en momento de acreditación. La acreditación es yo digo, nosotros no vivimos en asamblea permanente, sino en acreditación permanente. Y tenemos que vivir los procesos académicos y los programas deben tener tal calidad y tenemos que tener una convicción tal que en cualquier momento podría venir una visita de pares académicos y verificar nuestra alta calidad. Yo sé que, claro, implica tener unas encuestas, la ponderación, digamos, las formas y los procedimientos también, pero todo debe hacerse de manera que en cualquier momento se pueda hacer un alto en el camino, un corte, mirarnos y definir.
tener claros unos planes de mejoramiento, unas estrategias de cómo lo vamos a lograr, estar dispuestos a ver qué cosas se encuentran de oportunidades de mejora, también estar dispuestos a asumirlo y tener esa convicción de que lo estamos haciendo muy bien y que podemos estar sometidos a estos procesos. La oportunidad de compararnos nacional e internacionalmente es valiosísima, esa mirada externa, y no compararnos para la competencia insulsa o no, 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 mirarnos, aprender de otros, reconocer la grandeza en otros y reconocer la grandeza propia y encontrar áreas grises que usualmente uno no ve por estar ya metido en ese proceso, y cuando uno es el líder necesita siempre sacar la cabeza, mirarse desde afuera, tener esa mirada crítica, porque si no uno puede caer en no ver, en no poder estar atento a las oportunidades de mejora que de verdad tienen que tener nuestros procesos formativos y la manera como hacemos las cosas en las instituciones académicas. Y fue un proceso muy importante para nosotros. Nuestro programa, en realidad nuestra universidad es una universidad joven, todavía no tiene, estamos a punto de cumplir los 50 años, y es un momento en el que nosotros nacimos en 1977 como Instituto de Ciencias de la Salud. Teníamos solamente programas de áreas de la salud y teníamos en ese momento, en el 98 fue la primera acreditación, 2014 fue la primera acreditación Arcusur, entonces es una institución realmente joven y éramos nuestra primera reforma curricular, adoptando el enfoque de formación por competencias, haciendo grandes transformaciones, y fue una validación. Imagínense que esa acreditación que les mostré, la foto que fue en el 2014, la primera Arcusur y acreditación CNA, implicó que estábamos en medio de una reforma curricular. Entonces hay otros programas que nos dicen, pero ¿cómo vamos a someternos a un proceso de acreditación si estamos en reforma curricular? Y yo siempre digo, pero ¿por qué no? Es que el currículo nunca está terminado, el currículo siempre es un camino que se está recorriendo, que siempre se está buscando mejorar, y precisamente una de nuestras grandes fortalezas, que podría haber sido una gran debilidad, pero fue una de las grandes fortalezas, fue mostrar cómo estábamos llevando a cabo esa reforma curricular, en qué momento estábamos de esa reforma y cómo estábamos enfilando al futuro. Entonces, nos sirvió no solamente como fortaleza, sino para tener esa validación de la reforma curricular y esa transformación a competencias, que en ese momento en Colombia todavía era un asunto también novedoso, innovador, y fue muy importante todo lo que aprendimos de los pares, tanto nacionales como internacionales, y también de nosotros y de los estudiantes y en general de todo el proceso de acreditación. Esta es otra foto que para nosotros es histórica porque, bueno, nos fue muy bien, 2014 logramos la renovación, ya con esas fortalezas que les conté, pero resulta que se llegó el momento de la renovación. Y fue una renovación precisamente en medio de la pandemia por COVID-19. Fue una renovación en agosto del 2021. Estábamos apenas saliendo del confinamiento, íbamos de manera irregular a las clases y a la universidad. Entonces, esto implicaba el reto de hacer una acreditación a través de la virtualidad, tener todos los sistemas de información funcionando a punto, en fin. Hubo muchas cosas que aprender, pero esta frase dice muchas cosas, porque esta frase la dijo uno de nuestros estudiantes. Les cuento que una de las mejoras que implementamos en esta renovación, porque cada renovación de la acreditación del programa de medicina es un reto, no solo por el proceso como tal, sino, bueno, no solamente por el plan de mejoramiento, sino incluso en el mismo proceso. ¿Cómo obtenemos evidencias que vayan más allá de solo las encuestas, por ejemplo? Que vayan más allá de solamente las evidencias documentales, para de verdad llegar a refinar esa información que necesitamos para la toma de decisiones. Y ahí vienen, por ejemplo, cosas como los grupos focales. En ese momento, además de tener todas esas evidencias, hicimos unos grupos focales muy interesantes, y esta frase es de uno de nuestros estudiantes. Y él decía, la alegría y satisfacción de ver que ocurrió algo grande y poder decir, yo estuve ahí. Entonces, el impacto para un estudiante, hoy son egresados, el impacto para un profesor, para una persona que hace parte de la gestión curricular, administrativa y liderazgo académico de un programa, es muy importante cuando vive un proceso de acreditación de alta calidad. Entonces, estos también son cosas de las que no siempre se habla y que son muy importantes tener en cuenta, y que son valiosas dentro del proceso de alta calidad. Encontramos grandes brechas entre el proceso CNA y Arcusur, no porque sea uno mejor o peor, no, sino porque es un reto muy grande para un programa responder a dos lógicas.
dar cuenta de dos informes, de dos procesos, pero finalmente mi respuesta es sí se puede y enriquece un montón la mirada. Y finalmente el proceso de mejorar lo bueno, identificar nuevas oportunidades. ¿Qué cosas fueron muy buenas? Entre muchas. Nos valoraron muchísimo la flexibilidad curricular, el fortalecimiento de la investigación, son todas después asuntos que uno dice, bueno, que valora y que hacen parte de cómo después uno toma las decisiones o cómo puede llevar a las altas instancias procesos y programas que son relevantes para el programa académico, para la facultad. Nos valoraron muchísimo nuestro programa Lazos de Salud y Bienestar, que esto es toda una apuesta, es una comunidad antioqueña en salud familiar y comunitaria. Imagínense lo que fue mostrar cómo estábamos haciendo ese proceso de salud familiar, de salud comunitaria, de medicina familiar, de salud pública, de psicología, de pediatría social, de psicología comunitaria, psiquiatría comunitaria, en una comunidad en pleno confinamiento, con unos pares académicos a través de la virtualidad. Entonces, hicimos videos, entrevistas y finalmente recé mucho porque lo que queríamos era transmitirle a través de la virtualidad a estos pares la gran emoción y todo lo que se había logrado. Entonces, hacer las visitas a los campos de rotación a través de la virtualidad también fue un reto grandísimo, tener personas allá, cámaras, pero bueno, finalmente se logró, pero fue un proceso que de verdad. Pero les cuento además que otra de las grandes dificultades, y aquí la doctora Sara se va a morir de la risa y me va a matar, pero ¿cómo les parece lo que nos pasó? Nosotros, digamos que una de las diferencias, las brechas, es que CNA tiene unos procesos, 6 años, 8 años, 12, y Arcosur tiene 4 años solamente de validez, ¿cierto? Y nuestra oficina de calidad de la universidad, por algún motivo, la directora académica la quiero mucho, la quise mucho, además se murió hace 2 años, entonces más que más, pero ella lo sabe desde el cielo, que casi la mato, porque nos dice en un julio, a principios de julio, doctora Paula, me llamó pues con mucha, se nos pasó la fecha de acreditación Arcusur. Eso es una responsabilidad de la oficina de calidad. Yo le había hecho la pregunta muchas veces. Yo le dije, ¿cómo ha sido? Pues sí, ya hablé con el CNA. Lo único que nos dicen es que tenemos un mes. Es decir, nosotros estábamos en proceso de renovación del registro calificado, proceso de renovación de la acreditación, pero digamos que el proceso Arcusur no lo estamos. Hicimos un proceso de autoevaluación de acreditación en un mes. Y fuimos capaces de hacerlo en medio de pandemia. Obviamente eso implicó, bueno, traer gente que ayudara a reemplazar a otras funciones mientras todo el comité de autoevaluación se dedicaba solamente a esto, pero fuimos capaces de hacerlo, casi me da un infarto yo creo, pero también el orgullo de decir, estábamos tan preparados que solamente fue listo recolectar la información, las encuestas, digamos, las cosas que, pero toda la otra evidencia y mucho trabajo, pues eso fue casi no dormir durante mucho tiempo, pero finalmente se logró. Otra de las cosas que más valoraron fue el proceso de acompañamiento de estudiantes y el trabajo en equipo, la cultura de calidad. Y lo importante, y lo que les digo yo a mi equipo siempre, asumir retos, creer en lo que hacemos bien y estar siempre dispuestos a mejorar. Entonces esto no puede ser ni desde la arrogancia, pero sí desde la convicción de que lo hacemos bien, de que somos capaces y asumir estos retos porque siempre son retos que nos ayudan a crecer y siempre a mejorar. Estas también son frases de nuestros procesos, esto fue posterior al proceso. Esta era, la doctora en ese momento era la coordinadora de asuntos globales y nos dice, es un reconocimiento a nivel internacional, es poder compararnos a nivel nacional e internacional, ponernos nuevos retos para estar a la vanguardia, que nuestro programa sea evaluado, mirado con ojos de unos pares internacionales que conocen otros programas y nos pueden comparar, dar puntos para mejorar, decirnos en qué vamos bien. Aquí nos dice una docente, para mí como docente fue la magnitud de los indicadores de la autoevaluación, que no solamente se está cumpliendo con altos estándares de calidad, sino que en realidad nos estamos superando a nosotros mismos. Esto es otra cosa valiosa, el proceso es por nosotros mismos, que el mejoramiento continuo sí se ha vuelto parte de nuestra vocación y de nuestra filosofía. Entonces, todas estas cosas, facilitar el relacionamiento, la autoevaluación, nos sirvió para afianzar la necesidad del cambio curricular a resultados de aprendizaje y competencias. El fortalecimiento de los procesos de calidad de la educación, la formación de egresados competentes y competitivos para el medio y la apertura que pueden tener para continuar su formación en otras esferas internacionales. Fueron impactos importantes, pero yo quiero traer aquí una reflexión
sobre cuál es el papel que tenemos entonces los docentes en la cultura de calidad en las instituciones, porque es que esto no es un proceso solo documental de autoevaluación, sino que es un proceso de fondo en el momento de la enseñanza y el aprendizaje. Los docentes son fundamentales. No es posible educar sin el conocimiento del otro, por supuesto también sin la voluntad de acogida, es decir, recuerden que educar, aprender es un acto volitivo, si el estudiante no está dispuesto, pues tampoco se da, pero también hace parte de la intersubjetividad y de esa relación entre docente y estudiante para poder que se dé el aprendizaje. ¿Y la calidad de la enseñanza depende solo del profesor? No, precisamente todos esos procesos de acreditación miran de manera integral no solamente el profesor, que también, sino las condiciones estructurales, organizativas y materiales, y también, por supuesto, la competencia profesional sustentada en conocimientos teóricos y técnicos. El rol del docente en esta cultura de calidad implica llevar a cabo una enseñanza de calidad. ¿Y qué es la enseñanza de calidad? Son solamente condiciones, son rasgos, son indicadores. Va mucho más allá de lo que ocurre en el aula, pues incluye las fases de preparación, luego el desarrollo y análisis y unas dimensiones visibles e invisibles en la interacción didáctica, tanto objetivas como subjetivas. Esa enseñanza de calidad se puede ver en diferentes, digamos que ámbitos, las condiciones estructurales, materiales, organizativas, por supuesto la acción de los profesores, pero también una claridad en ese proyecto educativo, los propósitos del programa, la organización, la cultura institucional, los recursos, el estilo pedagógico, el modelo que tiene cada institución y las normas. Porque definitivamente la mejor manera de enseñar es aquella que promueve el aprendizaje significativo, favorece procesos reflexivos y tiene compromiso con la transformación de los estudiantes. Quiero traerles, bueno, esta es una frase de un docente de medicina interna de mi tesis de maestría que nos dice una cosa muy, muy bonita. Dice, yo siempre he pensado que uno cuando está aquí en el mundo tiene que dejar algo. Los pacientes no van a transmitir el conocimiento que yo tenga. A las únicas personas que yo se los puedo dejar es a los estudiantes. Y lo otro que me motiva es que yo sé que si algún día ellos vayan a ser, yo no sé si algún día ellos van a ser mis médicos o los médicos de ustedes o los médicos de mis papás. Si por lo menos uno de esos 5 que veo cada 6 semanas sale uno bueno gracias a mí, es un aporte a la sociedad. Ese compromiso de estos docentes se puede ver expresado. Este es como una pirámide que va desde la enseñanza 2 hasta la enseñanza de excelencia que nos plantea Schulman, que se llama la excelencia en la docencia. Y va desde la enseñanza dudosa. ¿Cómo es ese docente que hace la enseñanza dudosa? Trabaja por contenidos, no sabe conocimiento didáctico del contenido, tiene objetivos que describen la actividad o la lista de contenidos, no hay evaluación formativa y no tiene criterios de evaluación. El docente que va ascendiendo en esa pirámide llega a la buena enseñanza, trabaja con conocimiento didáctico del contenido, los resultados los plantea desde lo que debe poder hacer el estudiante, utiliza criterios de evaluación claros, hace evaluación formativa y una orientación balanceada entre los tipos de conocimiento. Pero hay unos niveles mayores. La enseñanza ilustrada está basada en la evidencia, con conocimiento didáctico del contenido, unos resultados planteados desde lo que debe poder hacer el estudiante. Conoce estrategias de gestión del aula, actividades orientadas por el avance de los estudiantes y tiene como foco el aprendizaje. Y la enseñanza de excelencia, que ya está basada en la investigación, sometida al escrutinio de pares, hace parte del trabajo auténtico desde la indagación permanente para resolver preguntas, con conocimiento didáctico del contenido y está sometido a evaluación por pares. Entonces, miren cómo el rol del docente en todo este proceso de calidad es fundamental, y de verdad, la docencia en la cultura de calidad mejora la calidad de la educación mediante la profesionalización de la enseñanza de los docentes. Yo creo firmemente en esto, por eso creo que todos los docentes, así como sobre todo los médicos y las áreas de la salud, nosotros utilizamos la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones frente a los pacientes y asimismo lo tenemos que hacer en educación. Esto requiere procesos como este que están haciendo ustedes, procesos de formalización, maestrías, doctorados en educación médica, en educación, en simulación, porque esto no puede ser hecho simplemente por intuición, sino que tiene que haber una profesionalización para la adopción de las mejores prácticas que se registran en el ámbito de la profesión docente. Y esto logra
desarrollar aprendizajes de calidad, porque no es solamente, ahora más, una evaluación que nos mire solamente los indicadores, cumplimos con los metros cuadrados, cumplimos con el número de doctores, que era como la evaluación inicial que hacía el CNA. En este momento están mirando es el impacto, cómo de verdad nuestros procesos educativos y cuál es el impacto que a mi juicio es el más importante, es esa formación del recurso humano, del talento humano, de verdad con un aprendizaje que va a ser un aprendizaje significativo, transformador, aprendizaje integral, formar excelentes ciudadanos, buenos profesionales, con conciencia crítica, ética. ¿Cómo se hace eso? Teniendo los mejores docentes. Y para finalizar, les traigo una serie de reflexiones acerca de lo que significan entonces los procesos de calidad. La acreditación no es una meta, es una forma consciente de hacer las cosas bien todos los días. La calidad no se declara, se construye en cada decisión académica, cada permiso a un estudiante, cada manera, cada contenido que incluye en el sílabus, cada manera como planeo la evaluación, cada decisión de cuándo programo una clase o cuántas horas, desde las más sencillas hasta las más grandes, se construyen el día a día de la calidad académica. La excelencia no nace solo de la norma, sino del compromiso colectivo. Cada docente deja huella en la calidad cuando enseña con intención y coherencia. La excelencia, bueno, aquí repito el compromiso colectivo porque de verdad me parece fundamental. Acreditar es aprender institucionalmente de lo que somos y de, sobre todo, y lo más importante, ese gap. Si hablamos en términos vigotskianos, es esa zona de desarrollo próximo, es decir, ¿qué podemos llegar a ser? No es solamente mostrar somos perfectos y esto es un proceso terminado, sino estamos dispuestos, tenemos las capacidades y cómo nos podemos retar y con esa mirada externa qué podemos llegar a hacer. Ese para mí, digamos que es el fondo más importante de lo que significa un proceso de acreditación de alta calidad. La mejora continua comienza cuando dejamos de conformarnos con lo suficiente. Siempre hay un más allá que podemos llegar. El docente es un actor clave. Transforma estándares en experiencias formativas reales. Entonces, un proceso de calidad, que no solo acreditación, no solamente mirar estándares y cumplir indicadores, sino tener experiencias formativas reales que de verdad logren esos mejores profesionales. Acreditar es cuidar la confianza que la sociedad deposita en la educación. Imagínense qué cosa tan importante. Es que uno hace un compromiso con el estudiante, con la sociedad, con los pacientes acerca de la idoneidad de esos graduandos que estamos entregando y además de los procesos investigativos que llevamos a cabo y de los procesos de extensión que llevamos a cabo. Enseñar con calidad es enseñar con responsabilidad social y acreditar es transformar la evidencia en aprendizaje institucional. Entonces, por eso es un proceso tan valioso para los programas formativos y para las instituciones universitarias someterse a estos procesos de alta calidad porque de verdad se logran transformaciones, aprendizajes y engrandecimiento de verdad de las instituciones. Muchísimas gracias para todos y bueno, dispuesta y disponible para sus preguntas cuando la doctora Marcela me lo indique. Doctora Paula, muchísimas gracias, maravillosa intervención. Creo que nos dio un mapa de ruta muy claro para empezar este proceso en las instituciones pues, que lo están iniciando o continuarlo en aquellas que ya van un poco más avanzadas. Tenemos bastantes preguntas. Creo que también ha venido contestando algunas preguntas que quedaron de la intervención previa. Entonces, daremos inicio con la doctora Alejandra Quiroz, por favor, doctora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Paula. Es una experiencia súper enriquecedora la que usted nos ha compartido. Yo tengo una pregunta bastante micro, en realidad, en relación al proceso de acreditación, porque la mirada que usted nos compartió fue bastante global. Sí. Y mi pregunta tiene que ver con inquietudes que tenemos probablemente en el proceso chileno. Yo no sé si esto es extendible a los otros países, ¿ya? Pero a nosotros siempre nos queda la duda de cómo se asegura la objetividad de esta evaluación en los pares evaluadores. Porque existe un formato, ¿no? Existe la CNA nuestra, también tiene definidos criterios que también han sido modificados en los últimos años. Pero de todas maneras siempre queda como una sensación de inseguridad en términos de si hubieran sido otras las personas tal vez lo hubieran evaluado de una manera distinta, digamos, tanto para bien como para mal, digamos. Entonces,
desde su experiencia, ¿cómo se resguarda aquello desde las facultades de medicina? Alejandra, yo le tengo la respuesta, hay que confiar, ¿cierto? Porque tiene usted toda la razón. Finalmente es un proceso absolutamente, no absolutamente, pero digamos de manera muy importante, subjetivo, porque somos sujetos. Mm, por eso yo dije ahorita, a mí sí me parece muy valioso que sea entre pares, pero ahí es donde es la responsabilidad de formarnos y de llegar, cuando seamos pares académicos, llegar a las instituciones con esa claridad y con ese compromiso de respetar la diversidad, de conocer y entender muy bien lo que está expresado en el proyecto educativo de la institución y respetarlo, ¿cierto? Eh, ¿Qué mecanismos hay en Colombia para evitar que eso pase? Sí, de acuerdo. Los formatos que se le exigen a los pares, además que el proceso implica que luego de la visita de pares, los pares académicos envían una evaluación profunda con todo lo, y esa evaluación la puede conocer la institución educativa y la institución educativa puede hacer comentarios, preguntas, en fin, bueno, además, pausa, antes de eso, los pares académicos son anunciados a la institución educativa y la institución educativa puede recusar a uno de esos pares. ¿Cierto? Lo que pasa es que obviamente eso pues también es un asunto de suerte muchas veces, de confianza, en fin, pero uno es el momento. Luego cuando se hace esa evaluación de los pares, la institución puede dar respuesta a esa evaluación y además recordar que aunque el CNA hace el proceso, los pares pues finalmente le responden al CNA. El CNA también lo pasa y en sus salas los consejeros también analizan no solamente el concepto de los pares, sino también toda la información documental que envía la institución y vuelven a hacer una suerte de triangulación o de análisis de la información y después de eso emiten el concepto al ministerio y el ministerio tiene esa otra instancia. Digamos que estos son los mecanismos mediante los cuales se garantiza eso, pero finalmente es el riesgo de tener esta evaluación por pares. Nosotros, y aquí es un asunto, por eso le cuento, nosotros no solamente aquí conté la experiencia del programa de medicina, mi facultad en este momento tiene 60, alrededor de 60 programas académicos y de todos ellos hemos recibido la cantidad de pares que usted se pueda imaginar de todo tipo, ¿cierto? También hemos visto la profesionalización de ese perfil, porque cada vez más hemos aprendido, y recibe uno personas que uno sabe desde el principio cuando un par académico se leyó a profundidad el informe, conoce los datos, llega con las preguntas y eso es inmediatamente una muestra de respeto que uno como institución educativa y como programa agradece un montón, pero también a veces uno hace mucha fuerza, porque lamentablemente también hay pares que uno sabe que no se han leído el informe. Digamos que esto en acreditación no pasa tanto, pero a veces en registro calificado y en otros momentos eventualmente puede suceder. Entonces, esa es la cosa, pero sí es un proceso que es subjetivo, lamentablemente, para bien o para mal porque también tiene muchas cosas, pero yo sí creo que el asunto es que uno tiene que confiar y lo otro es también es una oportunidad para uno mostrarse y mostrar lo mejor del programa eh, y finalmente retarse. Y uno durante toda la visita va viendo hasta dónde puede pues, llegar, pero sí es un proceso subjetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Quiroz, por su pregunta. Doctora Paula, definitivamente sí. Uno tiene que confiar de que este proceso va a ser lo más transparente y riguroso posible por parte de los pares. Doctora Tamara, por favor. Gracias. Gracias, doctora, por esta exposición, porque nos ha traído mucha experiencia de usted. Y eh, yo he participado desde mi época de alumna en los procesos de acreditación de mi facultad, de licenciamiento también. Y lo que siento ahora que estoy trabajando más en el comité de acreditación y en los cargos directivos de la facultad es que a veces tengo muchos procesos a la vez, ¿no? Tengo el de licenciamiento nacional, que es obligatorio y que venimos haciendo y que todos los años tenemos que presentar información. Tenemos una acreditación europea con ACSUC, que ya tenemos, es la tercera reevaluación, o sea, más de una década de evaluación con ellos. Tenemos la de COMAEM,
Y a veces siento que todo se junta y siento que esto sea lo único que estoy haciendo y que no me da el tiempo para hacer las otras cosas, las innovaciones o mejorar mi curso porque también dicto en pregrado y mejorar mi programa de maestría porque también dicto en posgrado. Entonces siento a veces que tenemos, por más que solamente describe lo que hacemos, las acreditaciones, igual son informes que tenemos que hacer para cada una diferentes tipos de informes. Entonces, no sé qué me recomendaría. Bueno, este es un asunto que yo creo que nos... Ahí está, hay un eco. Sí, se está escuchando en eco. Permítame, doctora, reviso de Gracias. pronto. Bueno, este es un asunto que yo creo que nos abruma un poco y es parte de lo que yo creo que tenemos que evaluar en este momento, porque digamos que el inicio de los procesos de acreditación, pues digamos que entonces era un asunto eventual, único, no, eso es de parte de la cultura institucional, ahí es donde yo puse el reto de unos sistemas de información y que los procesos académicos de las instituciones tengan implícito todo el proceso de calidad, es decir, que la manera como se recolecta la información, que los informes institucionales se ajusten a los requisitos de acreditación, porque esto nos ayudaría muchísimo a que ese día a día se pueda lograr. Créanme que, por ejemplo, en mi facultad que vuelvo y les digo, tenemos ya en este momento son 5 programas acreditados y como uno se va acreditando y todos requieren reacreditación y la acreditación de posgrados clínicos, que también es un proceso reciente en el país, implica procesos de acreditación conjuntos, 7, 8, 10 programas, y hacen áreas, por ejemplo, como la coordinación de investigación, por ejemplo, o áreas que son transversales, empiezan a tener, dicen, Dios mío, entonces ¿a qué horas hago todo lo otro si todo el tiempo es acreditación? Yo creo que este es un momento de mirarlo y un reto para las instituciones, que vuelvo y digo, pasa muchísimo por revisar los procesos y procedimientos de las facultades y alinearlos y que sea un proceso continuo, no un momento, así como lo decimos de la evaluación, no un suceso, sino un proceso, y así todas nuestras acciones ir dando cuenta de esos momentos de evaluación y también requiere formación de todos los docentes, de los líderes, para cada vez más tener todo esto incorporado y que no sea un asunto completamente nuevo, distinto, apartado de lo que hacemos en el día a día, sino que la gestión de calidad sea un asunto del día a día y unos sistemas de información robustos, claros, que nos permitan ir almacenando y simplemente sacando esos informes, esos reportes de la manera como. Y también es muy importante que los ministerios recuerden y los sistemas de calidad de los países que está bien hacer las mejoras. Yo ahorita les oía y decía, claro, esto tiene que estar cambiando porque pues los procesos y los programas también cambian, pero esos cambios también tienen que ser mirados a la luz de la realidad de los programas académicos, de la realidad de los docentes y de las instituciones, para que no sea un agobio de muchas cosas que nos alejen de lo fundamental. Por eso yo, y si ven el sentido también es de esta presentación, es no olvidemos nunca como el propósito, el sentido, lo realmente importante, porque nos volvemos validadores de indicadores, recolectores de información y perdemos ese momento de encuentro con el estudiante. Ese es un poco también el mensaje que traigo como en la presentación. Muchísimas gracias, doctora Paula. Nos vamos con una última pregunta para continuar con nuestro siguiente ponente. Por favor, doctora Laura Cadena. Muy buenos días, hola doctora Paula, qué placer escucharla como siempre y con esas ideas tan claras y tan innovadoras que me parecen a mí, de ustedes seguimos aprendiendo mucho. Doctora Paula, a mí me gustaría preguntarle específicamente cómo han hecho para transformar, o sea, a mí me parece muy positivo que los ejercicios de acreditación lo obligan a uno a estar revisando y me ha parecido muy interesante el tema de pasemos de muestre lo que tiene, muéstreme los procesos y ahora vamos en el tema de medición de impacto. Y para mí el tema de medición de impacto me parece que es un tema un poco todavía pantanoso en términos de que está muy abierto a, mire usted cómo quiere medirlo, piense usted lo que quiere generar en medición de impacto y me gustaría de pronto que su merced nos pudiera contar cómo lo han hecho, cómo han desarrollado ese proceso y sobre todo que la medición de impacto, cómo lo vuelve uno algo sistemático para que no se vuelva al final un proceso como decía ahorita la doctora Tamara, o sea, un dolor de cabeza de que además de todo lo que tengo que hacer, tengo que medir impacto. Gracias. Para Laura, qué alegría verte, sí, lo mismo.
Bueno, yo creo que sí, todavía es un terreno pantanoso. Ojalá yo les pudiera decir, "No, eso ya en mi universidad lo tenemos resuelto". No, todavía no lo tenemos resuelto. Cuando usted dice, a veces nos angustia un poco que nos den libertad, pero yo la prefiero. A mí me gusta ese ejercicio de la autonomía. La autonomía universitaria no es solamente precisamente autonomía, también es autorregulación. Entonces a mí me gusta cuando me permiten decir, bueno, ¿usted cómo se va a medir? Sin embargo, también agobia y angustia, porque a veces uno quisiera directrices un poco más claras, indicadores, pero si nos ponen indicadores para todos iguales, pues también se pierde un poquito esa polisemía tan valiosa en educación. No se nos olvide que somos una ciencia social, es decir, en la diversidad de los procesos inclusive está pues la riqueza de las instituciones. Yo creo que ese todavía es el reto, no es un reto resuelto, pero sí es un asunto de tener esa cultura, vuelvo y digo, de no quedarnos solamente, no menospreciando, no es decir no hacerlo, sino cómo vamos más allá del dato. Y para eso tenemos todos estos expertos en investigación y en medición, porque es que es tener, ¿cómo vamos más allá del dato? Qué significa tener ese número qué significa tener ese número de publicaciones? ¿Qué significa tener, finalmente, cómo estamos impactando en la salud de las comunidades? ¿Qué opinan nuestros pacientes? Entonces yo sí creo que en eso tenemos que ser creativos, pero también seguir construyendo y yo espero más bien nosotros empezar a construir como instituciones educativas y proponerle al CNA cómo se hace esa evaluación de impacto. Y en eso es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Yo pienso que todavía es un asunto subjetivo, que en los momentos de evaluación, nosotros tuvimos evaluación de alta calidad para la acreditación institucional ahorita en diciembre, y fue un momento de en el momento de mostrar no solamente los indicadores, sino las evidencias. Las evidencias, esto es lo que hacemos, mire este video de este proyecto que lo que logró fue esto, mire cómo nuestros estudiantes logran tal cosa, mire el impacto de nuestros egresados en el medio que están haciendo. Entonces, mostrar evidencias hasta ahora ha sido como nuestra respuesta hacia eso, pero en eso, de acuerdo, doctora Laura, que nosotros también aprendemos mucho de ustedes y de su universidad y lo sabes, estamos construyéndolo en conjunto. Doctora Paula, muchísimas gracias por su intervención. Nos quedan dos preguntas en el chat que seguramente las podremos contestar con la siguiente intervención o si no se las estaremos enviando vía correo electrónico para que nos apoye con la respuesta, doctora. Nos llevamos mensajes muy claros, pero particularmente se resalta en el chat que este proceso de acreditación hace parte de un ejercicio continuo de autorregulación por parte de las instituciones. Entonces, se debe permanecer, digamos, en este estado de manera muy juiciosa. Muchísimas gracias, doctora Paula, por su intervención y daremos inicio con nuestro siguiente ponente. Gracias, doctora.